Jesucristo, roca eterna. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 16, nos dice la palabra de Dios así. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Versículo 18. Otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí, Usatita, mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Versículo 19. Hubo otra vez guerra en God contra los filisteos, en la cual el Aanán, hijo de Jarel Orellín de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Versículos 20 al 22. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por manos de David y por manos de su siervo. Amén. Justicia, juicio y gratitud. Los capítulos finales de Segunda de Samuel, que son el 21 al 24, funcionan como un apéndice quiásmico que recapitula los temas centrales del reinado de David. En este caso, los capítulos 21 y 22 en particular presentan un contraste fascinante: la resolución de una deuda de sangre heredada, el juicio divino por la justicia social y la respuesta lírica, el canto de gratitud del rey David, que reconoce a Dios como su única roca. Amén. Alabado sea Dios. Segunda de Samuel, capítulo 21. La deuda de Saúl y la justicia de Dios. Versículos del 1 al versículo 14. Este capítulo comienza con una crisis nacional. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Amén. Versículo 1. La exégesis de este pasaje revela que el hambre no es un fenómeno meteorológico aleatorio, sino una consecuencia teológica. Al consultar al Señor, David recibe una respuesta directa: es por causa de Saúl y su casa de sangre. Amén. Debido a que Saúl mató a los Gabaonitas. Este evento nos remite a Josué capítulo 9, versículo 17, donde Israel juró proteger a los Gabaonitas. Saúl, en un celo nacionalista mal entendido, violó un pacto sagrado. La estructura del texto subraya que el pecado del líder anterior sigue afectando la tierra bajo el nuevo liderazgo. Versículo 3. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Versículo 5. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Amén. La solución, aunque cruda para la sensibilidad moderna, sigue la lógica de la justicia retributiva de la época. La entrega de 7 descendientes de Saúl, según los versículos del 6 al 8. Y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Amén. Versículo 9. Un elemento teológico crucial es la figura de Rispa. Su vigilia sobre los cuerpos de sus hijos, versículo 10, actúa como un catalizador moral. Su dolor interrumpe la frialdad de la ejecución y mueve a David a la compasión, llevándolo finalmente a dar una sepultura digna, tanto a los ejecutados como a los restos de Saúl y Jonatán. Solo después de este acto de justicia y honor, Dios fue propicio a la tierra después de esto. Amén. Versículos del 12 al 14. La segunda sección del capítulo 21 de los versículos 15 al 22 narra las victorias de los valientes de David contra los descendientes de los gigantes en Gat. Estos relatos sirven como un puente temático.
Dice el versículo 15: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Amén. Mientras que al inicio de la carrera de David, él derrotó a Goliat solo, y lo recordamos en 1 Samuel capítulo 17 versículos 49 al 51, sus valientes Abisai mató a Isbe-Benot, versículo 17. Sibecaí mató a Sab en el versículo 18. El Anán mató a Goliat Geteo en el versículo 19. Y Jonatán mató al gigante de 6 dedos, o sea, de los 24 dedos de Gat, en los versículos 20 y 21, quienes eliminan las amenazas. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por manos de sus siervos. Amén. Versículo 22. Esto indica que el legado de David se ha empoderado a una nueva generación, pero también muestra que el rey ya está físicamente agotado. David se cansó, como lo leímos en el versículo 15. Esta vulnerabilidad humana prepara el escenario para el capítulo 22, donde la fuerza de David es desplazada por la fuerza de Dios. Amén. A su nombre, gloria. Segunda de Samuel, capítulo 22, el cántico de liberación. Este capítulo es casi en su totalidad idéntico al Salmo 18. Es un himno de victoria que resume la vida de David. Dice el versículo 1: habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Amén. Tras reconocer su fragilidad en las guerras contra los filisteos, David prorrumpe en una confesión de fe. Versículo 2: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Amén. En los versículos del 8 al 16, David utiliza un lenguaje apocalíptico y teofánico. Describe a Dios descendiendo en nubes oscuras con fuego y granizo. Esta imaginería no sugiere que David vio literalmente estos eventos, sino que interpreta sus liberaciones históricas como intervenciones cósmicas. El Dios de Israel no es una deidad distante, es un guerrero que se inclina para sacar a sus siervos de las muchas aguas. Amén. Versículo 17. Un punto de tensión exegética aparece en los versículos 21 al 25. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. ¿Cómo puede el rey David, que pecó con Betsabé, proclamar su limpieza de manos? Los comentaristas siguen 2 vías. Primero, se refiere tal vez a una actitud general hacia el pacto y su negativa a matar a Saúl. Justicia, política legal. Segundo, tal vez representa el ideal del rey teocrático, cuya posición depende de la fidelidad a la Torá. Amén. El clima de esta reflexión teológica de David reside en el versículo 33. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Amén. David reconoce que sus habilidades militares, el arco de bronce, la ligereza de los pies de sierva, son dones divinos. La conclusión del cántico en el versículo 51 extiende la bendición no solo a David, sino a su linaje para siempre. Amén. Conectando este himno directamente con la promesa mesiánica o pacto davídico en 2 de Samuel capítulo 7, desde el versículo 1 al 17. Que registra el diálogo entre Dios y el profeta Natán, quien debe transmitirle a David que aunque el rey quería construir una casa, un templo a Dios, será Dios quien le edifique una casa, una dinastía a él. Amén. Alabado sea Dios. Concluimos. La unión de estos 2 capítulos ofrece una visión completa de la monarquía bíblica. El capítulo 21 nos enseña que el pecado tiene consecuencias sociales y que la justicia debe ser restaurada para que la tierra sane. El capítulo 22 nos recuerda que una vez restaurada la relación con Dios, el creyente puede mirar hacia atrás y ver la mano divina en cada batalla. David termina no exaltando su corona, sino exaltando la roca sobre la cual fue edificada. Amén. La transición de la hambruna y la guerra a la adoración pura es el testimonio final de un hombre que, a pesar de sus fallas,
comprendió que su única seguridad residía en la misericordia de Jehová. Amén. A su nombre, gloria. Vamos a orar. Padre Celestial, nos acercamos a ti con un corazón humilde, reconociendo que tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza y nuestro libertador. En este momento ponemos ante ti nuestras vidas, nuestras preocupaciones y nuestros anhelos. Señor, en esta reflexión vimos que la justicia y la verdad trajeron sanidad a la tierra. Por eso te pedimos que traigas luz a nuestras propias situaciones. Si hay hambruna en alguna área de nuestra vida, ya sea espiritual, emocional o física, ayúdanos a discernir tu voluntad y a caminar en integridad. Te damos gracias porque aunque nos cansemos en la batalla y los gigantes de la duda o el temor nos acechen, tú levantas personas a nuestro lado para apoyarnos y sobre todo tu mano nos sostiene. Gracias porque no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino de tu poder que se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.